Todos hemos conocido a personas problemáticas a lo largo de nuestras vidas. No importan las razones que vuelven a un individuo o alguien digno de escrutinio, por pura probabilidad es imposible escapar de la presencia de gente así en nuestros círculos cercanos. Pero, ¿qué sucede cuando, con frecuencia, nos encontramos rodeados de gente así? ¿Cuál es el curso de acción a tomar en un momento de ese estilo? Esa serie de primeras cuestiones serán la guía a lo largo de buena parte de este video, aunque no las únicas por desgracia. La parte posterior se encontrará enfocada en un orden temático completamente distinto en naturaleza, quizá con un único punto en común con respecto a las cuestiones previas, la irresponsabilidad. El día de hoy les hablaré por segunda ocasión, con ayuda del hilo hecho en Kiwi Farm sobre esta persona, de Cookie Queen, alguien bastante famosa en las esferas de creación de contenido hispanohablante. Este video no podría haber sido hecho sin el esfuerzo previo de los kiwis que aportaron contenido al hilo sobre dicha usuaria, por lo que todo el crédito va para ellos, y como siempre les dejaré un enlace a los hilos relevantes para que quien lo desee pueda consultar de primera mano la información que voy a condensar en este metraje. Por igual, he hecho uso de ciertos documentos que dejaré en la descripción, así que asegúrense de revisar todo si tienen la curiosidad suficiente. Y como una última aclaración antes de proceder, hecha en especial para las personas en la audiencia con claras deficiencias cognitivas, no soy Oyosix. El hombre del saco que tanto los aterra, está escondido en este canal, si quieren acosarlo ahí lo tienen, evítenme la pena de leer 40 comentarios autistas diciendo lo mismo. En fin, con eso fuera del camino y sin hacer más larga la introducción, yo soy Newt, vamos a ello. Cookie Queen, también conocida como Cookieezilla, y de nombre real Sara Cristina Euzkategi Pontón, es una youtuber procedente de Colombia, más en concreto de Bogotá. En la actualidad tiene 26 años, y su contenido en la plataforma se podría considerar diverso en naturaleza. No es relevante para los tópicos tocados en este video, el hacer un recorrido innecesariamente largo para describir la carrera de Cristina, aunque hemos de volver a 2 de sus videos en el futuro, en orden de ilustrar un punto a desarrollar durante el transcurso del metraje. Cristina tiene una base de fans sustanciosa gracias a su propio mérito, aunque es innegable que parte de su reconocimiento también se gesta en el seno de esfuerzos colaborativos con otros creadores de contenido. En tiempos actuales, su asociación predilecta se cristaliza en el proyecto nombrado Perfectos Desconocidos, que en resumen, reúne a la supuesta crema innata de creación de contenido en este lado del charco. De forma poco sorpresiva, la disposición tan benevolente para con otros creadores de contenido, es exactamente lo que comenzó a formar los primeros atisbos de serios problemas en su carrera. La primera fuente de escrutinio provino de su relación con el antiguo creador de contenido conocido como Audio to Post, de nombre real Luis Felipe Murillo Gutiérrez. En vísperas de la Navidad del año 2022, la creadora de contenido y a su vez artista Pradart, junto a la youtuber e igualmente artista Miko Strachkan, realizaron un documento con una longitud de 75 páginas, en el cual se expone a Luis Felipe como un groomer compulsivo, en total, habiendo vulnerado a cerca de 6 chicas distintas, entre ellas a Miko y a Prad. En el caso concreto de Pradart, se sabe que Audio to Post sostenía con ella conversaciones de carácter explícito, sin importarle el hecho de que era 5 años mayor que la chica en cuestión, con Prad teniendo 15 años y Luis Felipe 20 años respectivamente. Destaco el caso de Prad únicamente porque es el primero en ser listado en el documento, pero es prudente señalar que todas y cada una de las acusaciones son importantes y apuntan una luz clarísima sobre la clase de individuo que es Luis Felipe. En el caso de Miko, relevante por razones que iré desarrollando, Luis Felipe no solo realizó insinuaciones sexuales a un amigo de apenas 17 años, sino que también hacía cosas terriblemente inusuales y asquerosas, como poner de fondo de pantalla una foto de Miko cuando tenía 13 años, o usar un mensaje de voz suyo como un tono de notificación, en fin, pueden hacerse una idea. En un movimiento nada inteligente, Luis Felipe intentó defenderse en un directo privatizado de forma posterior, sin mucho éxito como se podría esperar.
5 días después de la creación del hilo exponiéndolo, Odio tu Post desapareció en apariencia de la faz de Internet, solo para volver a inicios del 2024 con el fin de presumir a sus ex amigos, y a algunas de sus víctimas, lo mucho que se estaba esforzando, aunque a nadie le importase en realidad. Y se preguntarán, ¿en qué momento entra en escena Cookiezilla? Bueno, volviendo brevemente al caso de Miko, ella tenía contacto tanto con Cookiezilla como con Luis Felipe desde los inicios de su carrera como youtuber, en el año 2020. Sin embargo, resulta importante aclarar, que Cookiezilla era amiga de Luis Felipe desde el 2019, hecho que la misma Cristina relató en un documento donde intentó defenderse de todas las acusaciones en su contra. Cristina identifica el 10 de noviembre como un punto de inflexión, porque ese día, decidió confrontar, entre comillas, a Odio tu Post, a razón de que Miko le había contado sobre las interacciones que forzaba Luis Felipe en sus conversaciones con ella. Y en lugar de muy razonablemente ver por el bienestar de Miko, la víctima en toda la situación, Cookiezilla tuvo la brillante idea de poner en una llamada, el mismo día en que Miko le contó sobre sus experiencias con Luis Felipe, a ella y a su abusador. Cristina dice que, supuestamente, ella no forzó a Miko a entrar a la llamada, pero no hace falta ser un genio para notar que prácticamente sí estaba viéndose obligada a tomar partido en ese circo. ¿Por qué digo esto? Simple, algo en lo que hace énfasis Miko, durante su testimonio en 2022, cuando expusieron de forma definitiva a Luis Felipe, es que ella nunca confrontó a Odio tu Post porque, al ser una creadora de contenido pequeña, y al iniciar apenas en YouTube, no quería formarse enemigos desde temprano en su carrera. Cookiezilla y Odio tu Post ya tenían una carrera fuerte en estos momentos, por no decir que formaban parte de lo que era y es a día de hoy la élite hispanohablante. ¿Pueden notar lo que trato de ilustrar? Miko estaba, literalmente, emparedada entre dos figuras de autoridad, en una posición desfavorable, y confió en Cookie, como una persona que pudiera escuchar su historia y apoyarla, pero ¿qué hizo Cookie ante este acto de confianza ciega por parte de Miko? Directamente puso a Miko en una posición donde, sí o sí, ella tenía que dar toda suerte de explicaciones y hablar con la misma persona que la había estado haciendo sentir incómoda, que le hacía insinuaciones sexuales, que directamente era una peste de persona. Cristina dice en su documento que después de la llamada, las cosas quedaron bien entre ambos, pero, ¿quedar bien? ¿Cómo es que genuinamente alguien puede creer en algo así? Puede sonar repetitivo, pero no hay que olvidar que Miko estaba siendo activamente vulnerada, una vez más, no solo por Luis Felipe, sino también ahora por Cookiezilla. En el 2020, año en que sucedió esto, Cristina tenía al menos ya 20 años, si tomamos en cuenta que nació en 1999, como lista su entrada en la wiki de youtubers. Miko, por su parte, apenas había cumplido 17 años el 1 de enero del año 2020. Algo que es recurrente en Cristina, a lo largo de todo lo que les voy a contar, es que tanto sus fans, como ella en cierto sentido, no pueden notar que muchos de los puntos de crítica, hechos en su contra, acontecieron en el tiempo en que ella ya era un adulto. Se escapa a mi mente cómo es que un adulto, que quiero suponer es funcional, piensa que es una buena idea poner a una chica de 17 años, en una llamada con el tipo de 19 que, como he repetido hasta el cansancio, se ha comportado de formas inapropiadas con la misma. Tanto Luis Felipe, como Cristina, al ser adultos, no pueden ser excusados de sus acciones en ningún sentido, si tienen la edad suficiente, al menos en mi país, para tomar y fumar, para trabajar incluso, se espera un grado de madurez acorde a dicha edad, pero en ocasión tras ocasión, se prueba lo contrario. En el documento de Cristina, donde intenta defenderse, dice que no ignoró a las otras víctimas de Luis Felipe, sino que simplemente actuó de forma crédula. Ajá, o sea que prefirió creer en el tipo que, según ella misma e incluso confirmado por Miko, a cada rato sacaba a colación el tema de que sus exnovias estaban locas y él nunca cometía un error. Una vez más, no hay que ser un maestro detective para notar lo estúpido detrás de aseveraciones de ese estilo, si notas un evidente patrón en una persona, en este caso Luis Felipe y su tendencia a demeritar cualquier error propio, para colocarlo encima de sus anteriores parejas, qué tan difícil es conectar uno y darte cuenta de que lo que en un inicio contó Miko no era tan descabellado.
Es prudente, en este punto, dar un pequeño salto de tiempo al 2021, no sin antes aclarar que, según Miko, en el 2020 se comenzó a gestar su idea de exponer a Luis Felipe, a medida que iba conociendo a otras de sus víctimas. En julio del año 2021, específicamente el día 2, Cristina y Miko tienen una conversación nuevamente con respecto a Audio to Post, donde entre otras cosas, Cookie le dice a Miko que debe tener pruebas antes de acusar a Luis Felipe, y suena razonable, después de todo, no podemos acusar a las personas de algo tan grave, sin pruebas de por medio. Algo que no queda del todo claro en esta situación, es que Cristina dice con respecto a una de las pruebas que, en apariencia, le envió Miko, que las encuentra, entre comillas, muy al pedo. Puede que, ciertamente, esas primeras pruebas no fueran del todo contundentes, pero les recuerdo, es la segunda vez que Cristina actúa, en este mismo caso, fingiendo demencia ante declaraciones que no están solo flotando en el aire. Primero, cuando Miko le contó sus experiencias en el 2020, después, cuando Miko ha comenzado a juntar otros testimonios y quiere, una vez más, el apoyo de Cristina en toda esta situación. Lo más inverosímil de todo esto, es que la misma Cookie dice que no cortó contacto con Luis Felipe hasta llegado junio del año 2022, pero en las capturas que muestra solo se ven mensajes que datan del año 2021, una rara inconsistencia, ¿no lo creen? Si lo primero que dijo es cierto, entonces 2 años pasaron, 2 años en los cuales, Cristina se enteró en más de una ocasión sobre la clase de persona que demostraba ser Audio to Post, y a pesar de ello, esperó hasta que la bomba explotara para intentar salvar su reputación. Según Cristina, seguía teniendo buena fe con Luis Felipe solo porque no quería tener problemas. Dice que su problema es querer estar bien con todo el mundo, y debo concederle que es cierto, quiere complacer a todo el mundo, incluso a los abusadores, y poco le importó haber tenido oídos sordos para una persona que, desde el inicio, confío en ella, más allá de como creadora de contenido, como un ser humano. Como último punto relativo al tema de Audio to Post, según conversaciones filtradas entre Miko y una usuaria llamada Globs, Miko expresa el 28 de diciembre del año 2021, que Cristina seguía defendiendo a Luis Felipe, diciendo cosas como que, a pesar de que Miko lo odiara, Luis Felipe no era el diablo. Miko responde, de manera muy acertada a mi parecer, que es un groomer. Eso es todo lo que tienes que saber de una persona para poder hacer un juicio sobre su carácter. Según Miko, Cookie llegó a decir que pensaba que ella se comportaba como niña chiquita, no hace falta decirles cómo es, que es insensato a más no poder el decirle eso a una persona que activamente solo ha buscado apoyo en una situación en la que se vio lastimada no solo ella, sino otras mujeres por igual. Ahora bien, las capturas de esta conversación son legítimas, confirmado por la misma Miko en un documento donde habla de la situación y da un panorama general de lo que ha sucedido desde ese entonces. Cristina, en el documento que ella hizo para defenderse, dice que su relación con Miko terminó por razones no relativas al fiasco de Luis Felipe, pero, una vez más, hay una contradicción en ello, porque en el documento que mencioné previamente, el hecho por Miko, ella misma dice que ciertamente esa situación puso una dentadura importante en la relación de amistad entre ambas, entonces ¿a quién le creemos en todo esto? Por todo lo expuesto hasta ahora, estoy más inclinado a creerle a Miko. Después de todo, sin su trabajo en colaboración con las otras víctimas de Audio to Post, nunca se habría podido saber la verdad, al menos sabemos que de ser por Cristina, no hubiera sucedido porque, para ella, la amistad de un abusador vale más que nada. Con todo esto, no se dejen engañar, no soy un defensor de Miko ni mucho menos, sé que en el pasado ha dicho cosas asquerosas con respecto a un perro, y no apoyo en lo más mínimo a una persona así, sin embargo, no podemos negar tampoco el valor de sus contribuciones a este caso. También es digno de reconocer, al menos en lo que respecta al documento de Miko, que ella dice que las capturas de su conversación con Globs fueron filtradas, y que es una pena que no pudiera sostenerse todo de manera privada. Y lo siento, genuinamente todos tenemos derecho a una privacidad, pero eso no quiere decir que algo así de sensible deba resolverse en el secretismo con tal de no dañar la percepción pública de cada creador de contenido involucrado.
Todos en YouTube formamos parte de la esfera pública, queramos o no, y un caso así merece una explicación por puro respeto a los seguidores de cada cual, y en respeto también a las víctimas que han sufrido por la negligencia de personas que se las dan de hacer todo correcto. No contenta con un suceso así, y expresando nulo aprendizaje de algo anteriormente sucedido, Cristina se vio envuelta en otro par de situaciones similares. El siguiente individuo a cubrir es Autoclicos Live, también conocido como John R., de nombre real José Mauricio Lovera Nieto. En esencia, más de lo mismo, otro youtuber que fue expuesto en diversas ocasiones, las primeras de las cuales pudo salir airoso, pero al final su estatuto como un groomer fue hecho público sin mucha dificultad, siendo victimario de un adolescente de 15 años y de otras dos menores de edad. La estocada final se produjo, en apariencia, el 2 de abril del año 2023, con un video hecho por el Traje Sin Huevos, aunque en diversas ocasiones volvió a la red para dar entrevistas e intentar defenderse. En sí mismo este caso podría cubrir una buena cantidad de tiempo, pero con tal de no hacer el cuento demasiado largo, no se ha ido de internet, o al menos no del todo. La intervención de Cookie Queen en este caso es simple, una vez más, defendió en sus inicios a José Mauricio hasta que no se realizó el video con todo el peso de las pruebas. Cuando la información fue lo suficientemente pesada para no poder ser ignorada, Cookie Queen se unió al escrutinio público en contra de su antiguo amigo. Lo curioso de todo el asunto, es que ella misma dijo que creyó en todas las mentiras de José Mauricio, mentiras que no son nada distintas de las que dijo Odio tu Post, quien trataba a todos los intentos de exponerlo como resultado de celos por parte de exparejas, o de moderadores suyos. Según el documento escrito por Cookiezilla, era difícil saber qué acusaciones eran ciertas y cuáles eran falsas, supuestamente, porque muchos hilos hechos para exponer a José Mauricio, eran borrados al ser falsos. Supongo que, en ese caso, nunca ha oído de los reportes fraudulentos masivos, y quizás sea severo sugerir que los primeros hilos fueron tirados por ese método y no porque, ciertamente, fueran falsos, pero no soy partidario de dar muchos créditos de moral a alguien que, según la misma Cristina, mentía con tal de defenderse, así que existe una posibilidad importante de que hubiera un intento de censura de por medio, indiferentemente de su veracidad. Aunque soy una persona terriblemente crítica del Traje Sin Huevos, debo reconocer que sin él, no se hubiera podido saber que José Mauricio era un asco de persona. Lo indignante de este mismo asunto es que, una vez más, Cristina sostuvo un contacto con José Mauricio, en sus propias palabras, hasta mayo del 2022. Sin importarle que, desde antes, el Traje Sin Huevos la contactó en orden de discutir el tema de las acusaciones en contra de Autoclicos Live. Como dije antes, en términos generales, no daría una concesión a alguien como José Mauricio, pero es interesante cómo es que, en dos ocasiones distintas, ha expresado que si alguien sabía de sus acciones, era Cristina. Cuando subí originalmente el video, algunas personas con evidentes carencias cognitivas, decían que le daba la razón a este sujeto con respecto al supuesto previo conocimiento de Cookiezilla de los actos cometidos por él, y no es que acepte como verdad universal algo que fácilmente pudo haberse dicho con tal de manchar a Cristina. Sin embargo, eso no quita que sea perfectamente posible que haya un grado de verdad en lo dicho, más si consideramos el modus operandi de Cookie. Ella misma lo dijo. Después de todo, siempre quiere terminar bien con las personas, pero en cualquier caso, hasta no tener las llamadas completas entre ambos, donde supuestamente se corrobora dicha aseveración, no podemos hacer un juicio integral. Otro caso importante a rescatar, todavía en esta misma línea, involucra algo de lo que ya hablé en mi anterior canal, cuando cubrí el caso de Hoyosix, pero a título de refrescar la memoria para aquellos nuevos, Hoyosix era un miembro del grupo Perfectos Desconocidos, expuesto para la sorpresa de nadie por ser un groomer. Lo relevante de la situación, con respecto al tópico general del video, es que supuestamente, incluso después de haber sido expuesto, Cookie Queen le dejó un larguísimo mensaje a Hoyosix donde, en esencia, dice que no piensa que sea una mala persona y le desea lo mejor. Si quieren oír dicho mensaje, tanto el video hecho por Noel Bucaru sobre la situación, así como el hecho por Kulaid Noriega a modo de resumen, incluyen el clip al que hago referencia.
Una vez más, el patrón queda en evidencia. ¿Cuál es la necesidad de siempre querer estar bien con personas que no merecen ninguna consideración? Va más allá de cualquier ideario hippie, no se trata de cerrar ciclos, se trata de absoluta falta de carácter, que honestamente no sé si atribuirla a inmadurez, o llana estupidez maliciosa. Se escapa a mi mente cómo es que Cristina expresa ser alguien incapaz de poder corregir sus errores. Tan sencillo es simplemente no mendigar perdón o buena fe de personas asquerosas, pero hasta este punto es evidente que Kukisila no puede evitarlo. Y en el ciclo de Kukisila, en el cual primero exponen a un conocido tuyo por X o Z razón, y después, lo tiras por la borda para lavarte las manos, también podemos hablar brevemente de dos casos, el primero relativo a Faz. Sí, viejo conocido, en resumen, fue expuesto en algún punto del 2023 por grooming, y por su pasado como amante del nacionalsocialismo. Para no variar, Kuki salió de la alcantarilla solo para decir que no tenía ninguna asociación con un edit hecho a un dibujo suyo del antiguo avatar de Faz, cosa que al parecer este último se tomó a bien y no cortó sus lazos con Kukisila. Lo mismo no puede decirse de una situación similar, que involucró a un youtuber de nombre Derkerblu, quien al ser objeto de otro intento de lavado de manos por parte de Kukisila, decidió cortar sus lazos con ella al decirle que no podía confiar en su persona. Es este el otro extremo de Cristina, cuando cae el mínimo escrutinio, le parece obligatorio el automáticamente querer desentenderse de todo, y da la casualidad de que siempre tiene una excusa o una justificación. Si volvió a hablar con X persona, es porque nada estaba probado. Si hizo esto, es porque no quiere terminar mal con nadie. Si hizo aquello, es porque no quiere verse manchada. ¿Pueden verlo? No hay la más mínima señal de madurez en su actuar, lo he repetido hasta el cansancio, pero todos estos sucesos ya habían acontecido con Cristina siendo una adulta, y si bien, existen muchos adultos jóvenes que carecen de madurez, incluso adultos que sin importar su entrada a edad, siguen comportándose como niños pequeños, eso no justifica en absolutamente nada el no responsabilizarse de actos propios, sean buenos, o malos, o sin importar la naturaleza que tengan, alguien nunca se volverá un adulto, si no intentan siquiera serlo. He oído, por igual, constantemente la defensa de que Cristina tiene mala suerte con sus amigos, y me sorprende que el fanatismo ciegue a tantas personas, porque los amigos, así como la ropa, la música que oímos y las cosas que decimos, son cosas intencionales. No hay tal cosa como que los amigos sean algo incidental. Muchas personas llegan a lo largo de nuestra vida, y somos nosotros los que escogemos si hemos de relacionarnos con ellos o no. No tienen por qué tratar a Kukisila como si fuera una niña pequeña que no sabe lo que hace, porque no es el caso. Todos somos conscientes, incluso desde antes de ser adultos, de aquello que es universalmente considerado como bueno y malo. Desde mucho antes de ser adultos, se espera que seamos capaces de enmendar nuestros errores, y de saber con qué personas es sensato relacionarse y con cuáles no. Por supuesto, nunca terminamos de conocer a las personas, pero, aunque errar es humano, repetir ese error ya no es solo meter la pata, ya es una costumbre. Hemos hablado demasiado de las relaciones de Cristina, pero, ¿qué les parece si hablamos de ella ahora? Como dije al inicio del metraje, voy a cubrir dos videos especialmente interesantes. El primero de ellos no se encuentra ya en su canal, en el defiende a nada más y nada menos que a Shadman, un dibujante infame por haber hecho dibujos pornográficos basados en infantes reales, entre otras cosas por supuesto. Supuestamente, Kuki confesaría de manera posterior, que se arrepentía de haber hecho ese video, y estoy dispuesto a conceder que todos podemos cambiar de parecer en el futuro. Sin embargo, eso no es una justificación, considerando que para el momento en que realizó su video defendiéndolo, ya era bien sabido la clase de contenido que realizaba. Solo puedo atribuirle a una falta de investigación, el hecho de que tratara de defender a alguien así de desagradable. En esencia, lo que trata de argumentar durante su metraje, es que la gente woke ataca a Shadman porque no conocen el humor negro, y él es una buena persona y definitivamente no es un pedófilo, a pesar de, como digo, dibujar lolicón. También, tiene un momento en el que habla sobre los MAPS y dice que ellos son los verdaderos criminales que intentan normalizar la pedofilia, mientras la gente se enoja por dibujos y, en su opinión, por cosas no reales.
Lo que ignora, evidentemente, es que tanto el lolicón como los MATs son dos caras de la misma moneda. Por medio de excusas y pretensiones variadas, se intenta imponer la idea de que los niños pueden ser objeto de conductas sexualizadas, y en efecto ambos tratan de normalizar la pedofilia en última instancia. No puedes decir, de manera sensata, que consumir activamente ese contenido no te hace idéntico a un MAP, que se vive todo el día tratando de expresar cómo es que la pedofilia no es una enfermedad. A lo largo de su metraje, también, Cookiezilla intenta argumentar que, la situación de los dibujos de Shadman, es similar al pánico moral con respecto a los videojuegos. Esto, por supuesto, no podría ser más erróneo, porque son temas drásticamente distintos, y como he tratado de ejemplificar, el lolicón busca en esencia lo mismo que los MATs, o sea, normalizar el hecho de que los infantes pueden ser sexualizados, pero no, ningún niño puede consentir alguna suerte de contacto sexual como es obvio. Es extravagante, de por sí, que en un canal tan claramente enfocado en temas que apelan a un público juvenil, como lo es la cobertura de series animadas, dibujo, animación en sí misma, y demás tópicos excesivamente generales, Cristina haya sentido la necesidad de defender a un personaje tan opaco como Shadman, sin claramente haber hecho las diligencias correspondientes en lo relativo a saber cuáles eran los puntos exactos de crítica en su contra. Por desgracia, esta no es la única vez en la que Cookiezilla expone a su audiencia, como digo, notablemente compuesta por personas jóvenes, a contenido para adultos sumamente cuestionable, tratando de pintar todo en una luz positiva. El otro video relevante a cubrir, involucra su revisión de las 3 ovas de Boku no Pico, una serie hentai del género Shotacon, notablemente infame en la red por ser desagradable. En términos generales, a lo largo de su revisión, Cristina confiesa haber visto varias veces las 3 ovas, que como les recuerdo, son del género Shotacon, o sea, exactamente lo mismo que el lolicon, solamente involucrando hombres, mientras trata de justificar que la historia puede tener un valor, ignorando de por medio que el único propósito de tal animación es servir como un medio de satisfacción sexual para personas que, a su vez, disfrutan de ver representaciones de menores de edad teniendo relaciones sexuales. Es un video en verdad bizarro, y se preguntarán, bueno, al menos lo puso en solo accesible para mayores de edad. No, el video es perfectamente accesible para todos sin importar su edad, y si bien, la herramienta de verificación de edad de YouTube es malísima, una vez más, recae en el creador de contenido el tener la mínima decencia, para hacer aunque sea lo mínimo indispensable con tal de evitar que menores de edad tengan acceso a contenido así, incluso si es de forma indirecta. Eso sin contar lo terriblemente raro que es reseñar Shotacon y tratar de buscarle algo positivo, eso es un gran no en más de un sentido. Pero no es raro, viniendo de Cristina. ¿Por qué digo eso? Bastante sencillo, cuando realizaba la campaña para financiar el peluche de su personaje, anunció que si se lograba concretar la campaña, iba a abrir un canal en Pornhub para poder jugar, como es evidente, juegos pornográficos. ¿Y la más arriesgada? Abriré un canal en cierta plataforma donde voy a jugar todos los juegos de Meat and Fuck y cualquier otro juego cursiado que sea demasiado picante para YouTube. Si eres menor de edad te bloqueo. ¿Cuál es la necesidad de mencionar algo así? Una vez más, no necesitas ser un genio para percatarte de que, predominantemente, la audiencia de Cookiezilla son personas jóvenes. ¿Por qué vas a anunciar a los 4 vientos que, si quieren y si pagan por un peluche suyo, podrán encontrarla en una página dedicada exclusivamente al contenido para adultos? Cristina tenía, si somos generosos, 22 años cuando hizo ese video, aunque si lo redondeamos ya tenía prácticamente 23. Yo, en la actualidad, tengo 20 años, y con 20 años soy capaz de darme cuenta, de que mi audiencia no tiene por qué ser expuesta cada 2x3 a contenido para adultos, menos si trato de vender algo y menos sin la responsabilidad, de por medio, de que si voy a hablar de un tema sensible, nunca hacerlo sin la debida censura, sin hacer insinuaciones raras, etc. Quizá no es justo sostener a alguien bajo tu mismo estándar, pero como he dicho en muchas ocasiones, se escapa a mi mente cómo alguien puede ser tan estúpidamente inmadura e irresponsable. Según ella, si se percataba de que un menor de edad tenía acceso a su posible cuenta en Pornhub, lo iba a bloquear.
Ajá, ¿y cómo planeaba hacer eso? Cualquier persona con 2 dedos de cerebro sabe que esos sitios son bien conocidos por tener una seguridad paupérrima, tan terrible, que con solo picar un botón te saltas cualquier bloqueo puesto sobre el contenido explícito. Y estos no son los únicos casos de Cristina haciendo esto, no, porque ella, desde el 2018, hasta algún punto posterior a julio del año 2020, tenía una cuenta en Twitter dedicada exclusivamente al contenido explícito, cuenta que, durante un periodo de tiempo indeterminado, permaneció enlazada directamente desde su perfil principal en Twitter, al pleno acceso de cualquier persona, una vez más, incluso de menores. En uno de los pocos tweets que pueden ser recuperados de esa cuenta, la misma Cristina dice que ya quitó su cuenta para adultos de la cuenta principal, según por pena, en lugar de por pura maldita decencia y para evitar que, por 19ª ocasión, su base de fans compuesta por personas jóvenes no tuvieran acceso a dichos materiales. Hasta el 25 de julio del año 2020, anunció que había quitado el enlace a la cuenta donde compartía contenido para adultos. Le tomó 2 años enteros, desde que abrió la cuenta, para percatarse de que quizá, no es tan inteligente andarle haciendo introducción temprana a la pornografía a tus seguidores. Eso sin contar que, compartió en 2 ocasiones, al menos visibles, porque existen pocas capturas de esa cuenta de Cookiezilla, contenido del famoso pedófilo Magnus Eight, alguien que no solo ha dibujado Lolicon, sino que también ha confesado ser un pedófilo de buenas a primeras. En términos generales, no me gusta hacer videos tan largos, y quisiera decir tantas cosas, pero creo que me he dado cuenta de que para algunos, cualquier cosa que se diga sobre sus ídolos cae en oídos sordos. No hay nada peor que la ignorancia intencional, y tanto Cristina como sus fans son abiertamente maestros en ello. Cuando hice la primera versión de este video, tenía todavía mucha buena fe para con Cristina, genuinamente pensaba que podría existir una posibilidad de cambio, aunque sea diminuta, pero la verdad, conforme me fui enterando de las cosas relativas a su cuenta para adultos, además de su reseña de Boku no Pico, la verdad toda esa buena fe se fue por el caño. Al contrario que ella, no necesito estar del lado correcto de nadie, no pretendo quedar bien con todos, así que tampoco voy a fingir que hay de por medio una recomendación para Cristina o un consejo. Me da asco, como persona, como creadora de contenido, simplemente no hay nada que decir, más allá de que es triste que gente como ella sea parte de los ídolos del YouTube hispano. No voy a cambiar el pensamiento de nadie, si alguien está empeñado en defenderla, adelante. Después de todo, son capaces de hacer vídeos de 30 minutos en los cuales no dicen nada, no analizan de forma crítica los sucesos, ofuscan los hechos sensibles y omiten muchos otros con tal de lavarle la cara a una mujer con 26 años, y todo para qué. No podemos quejarnos de que YouTube es una plataforma que permite cosas nocivas, o de que el mundo es malo, o de que X o Y personas son desagradables, cuando nosotros mismos somos capaces de defender actitudes burdas a más no poder. Mucha gente intenta argumentar que no hay sentido alguno en hablar de temas, en apariencia, pasados. Pero si en el pasado no existiera algo sobre lo que reflexionar, entonces ¿qué sentido tendría la historia? ¿Acaso la memoria histórica es inservible? Lo que hacemos tiene consecuencias, aun y si sucedió hace un año o hace 10, sigue repercutiendo en la vida y no podemos oscurecer ese hecho con tal de aliviar algún peso en la conciencia. Somos el presente, por supuesto, pero también somos un pasado que se alarga hasta nuestros últimos días, por más que deseemos ocultarlo. No tengo más que decir, yo fui Newt, con suerte, nos veremos hasta la próxima.